Buenos días, Clara. Tengo una cita con el Congreso. ¿Podría pasar ya? Sí, claro, ya te estaban esperando. Pasa. Buenos días, señora Paola. Qué placer volverla a ver. Lo mismo digo, abogada. Siga y se sienta. Bueno, y cuéntanos, ¿qué te trae por aquí? Pues verán, he estado analizando varios casos y me he dado cuenta que es de suma importancia hacer una transformación de los derechos sociales a fundamentales, y es precisamente lo que les vengo a proponer el día de hoy. Sé muy bien que ustedes han considerado este tema y lo han discutido. Y según lo que leí en un artículo hecho por Andrés Gutiérrez, ustedes consideraron, y lo cito, los derechos sociales constituyen simples mandatos programáticos dirigidos al legislador y que por tanto se encuentran desprovistos de cualquier atributo que permita su exigibilidad judicial. Resulta altamente controvertible. Así es que debes tener en cuenta, Laura, que para hacer un cambio tan importante como el que nos estás planteando, debemos tener en cuenta varios estudios y consideraciones. Y según los estudios que hemos realizado, nos hemos dado cuenta que los derechos sociales tienen varias inconsistencias como para considerarlos fundamentales. Pues, según Anzoátegui, los derechos sociales constituirían una generación sucesiva a la de los derechos civiles y políticos. Es cierto que la alusión a las generaciones puede presentar virtualidades explicativas y expositivas, pero también lo es que presentan problemas a la hora de operar como único criterio de análisis de la evolución histórica de los derechos, ya que en muchas ocasiones se asume como instrumento metodológico a partir de la cual se establecen las diferencias claras y explícitas entre tipos o categorías de derechos. Sí, yo entiendo, pero tenemos que tener en cuenta el principio fundamental de los derechos sociales. De acuerdo a lo que dijo Riveros, estos buscan superar las diferencias, es decir, los desequilibrios materiales instalados en las relaciones sociales, y para lograr su adecuada protección es preciso singularizar, diversificar y diferenciar los medios en función, tanto de los fines sociales perseguidos como de la clase de sujetos protegida. Claro, pero debes tener en cuenta los tres aspectos que tuvimos para rechazar la fundamentabilidad de los derechos sociales. Sí, sé que la primera es la aceptación por parte de la Corte Constitucional de la clasificación por generaciones, según la cual el proceso histórico que permitió la consolidación de los derechos humanos enseña una categorización de estos de acuerdo con las pretensiones exigibles. Con base en esta caracterización, el juez constitucional ha sostenido que los derechos económicos, sociales y culturales no poseen dentro de su ámbito de protección pretensiones exigibles. La segunda razón es el carácter prestacional que poseen estos derechos, puesto que exige la asignación de grandes partidas presupuestarias, así como la existencia de un denso entramado institucional y organizacional destinado a satisfacer las prestaciones de los derechos sociales. La tercera y última razón que esgrime la jurisprudencia es la supuesta indeterminación del contenido de las prestaciones que se encuentran bajo la salvaguardia de estos derechos. Riveros, 2010. Sin olvidar que estos derechos, al tener un ámbito de libre decisión, no pueden tener una justiciabilidad definida. Es por esta razón que a través de estudios realizados he creado diferentes tipos de soluciones a los problemas que me han planteado para la transformación de los derechos sociales. Para iniciar debemos tener un concepto base de los derechos sociales. Como dijo Anzoátegui, lo cierto es que no es inusual encontrarnos propuestas en relación con los derechos sociales, según las cuales estos serían derechos secundarios, devaluados, frágiles de segunda categoría o generación de papel, y todo ello por razones históricas, morales, económicas y jurídicas. Sí, pero tienes que tener en cuenta que, aunque durante las décadas de crecimiento y asentimiento del estado de bienestar, los derechos sociales comenzaron a verse como derechos irrenunciables que formaban parte del catálogo con la misma importancia que los derechos de libertad. La crisis que este modelo de Estado lleva viviendo desde los años 70 ha vuelto a ponerse sobre la mesa en cuestión de si los derechos sociales son auténticos derechos y no simples prestaciones bien intencionadas. Por ende,
No veo la necesidad de convertirlos en fundamentales si ya se protegen. Sí, tienen razón, pero es que se considera que el Estado no protege estos derechos como debería ser, ya que ante las protestas sociales la respuesta del Estado es represiva. Es conocido que sucesivos gobiernos hicieron un casi permanente del estado de sitio y por lo tanto se restringieron las libertades fundamentales. Se otorgaron facultades especiales al Ejecutivo con el fin de dar poderes extraordinarios a las Fuerzas Armadas y de Policía para el control del orden público, lo cual hizo que estas entidades tomaran abuso de estas situaciones. Lo que yo quiero es cambiar el concepto de repudio del Estado, volviendo estos derechos en fundamentales. Bueno, ¿y de qué manera consideras que es mejor la protección de los derechos sociales? Bueno, pues considero que la noción o concepción de constitución es clave para valorar la protección judicial de los derechos sociales y su potencialidad para producir cambio social. En efecto, dependiendo del alcance y de los efectos que uno crea que una constitución tiene y debería tener, uno tenderá a ser más o menos crítico con respecto a los cambios sociales que el activismo judicial en materia de derechos sociales puede o no producir. Los constantes abusos que han tenido las Fuerzas Armadas hacia las personas en las manifestaciones muestran la poca protección que tienen los derechos sociales. Y para muestra de ello, les traigo un video que ejemplifica los abusos del SMAT hacia una manifestación pacífica, lo cual nos enseña la poca protección de estos derechos. Es que las granadas, este piro, hijo de puta, es capaz. Mira, mira, mira lo que van a detonar, ve. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Cómo van a soltar eso, hombre? ¡Ey, cómo van a soltar esa granada, hombre, de gas! ¿A qué gonorrea, hombre? ¡Ey, a lo bien, a lo bien, qué gonorrea! Yo me abro más bien. ¡Toma, hijo de puta, toma! No, como mierda, parcero. Ya no es así donde eso. ¡Ey, ya uno detrás! Es muy cierto lo que dices, pero aún así, no nos has propuesto una solución viable para los problemas que enfrentan estos derechos. Así es, a continuación explicaré eso. He estado haciendo varias investigaciones sobre la sostenibilidad fiscal del país y según Lozano y Cabrera, los libros de texto señalan que las finanzas públicas de un país son sostenibles en la medida que el gobierno sea consecuente intertemporalmente con su restricción presupuestaria. Esto implica que la política fiscal debe estar orientada en el largo plazo a la generación de ahorros, superávits primarios, que garanticen honrar la deuda pública. Esto garantizaría que se pudiera presupuestar cierta cantidad de dinero para tener una sostenibilidad de los derechos sociales, lo cual permite que estos puedan ser financiados de la mejor manera. Tienes toda la razón, pero es que el problema radica en que los derechos sociales, al no tener regulación específica en el momento de ejercerlos, presentan el problema de la indeterminación presupuestal, lo cual pone en riesgo la sostenibilidad fiscal. Sí, pero es que como lo decía Atria, el Estado es utilizado como un instrumento para hacer cumplir las obligaciones que los individuos tenían respecto de los otros, incluso en el estado de naturaleza y que correspondían a esos derechos naturales. Las obligaciones de los demás, incluido el Estado, y los derechos de la gente son correlativos, pero la prioridad normativa corresponde a los derechos. Y como es deber del Estado proteger estos derechos, asimismo debería ser deber del Estado organizar mejor estos para poder de la mejor manera designar un presupuesto que acobije lo básico para su funcionamiento. De la misma manera, debemos tener en cuenta que los derechos sociales derivan de los derechos políticos y civiles, mas no se pueden comparar, ya que como lo expone Prieto, los derechos civiles y políticos son concebibles sin Estado, sin necesidad de instituciones sociales que los definan, o al menos así han sido tradicionalmente concebidos, mientras que los económicos, sociales y culturales ni siquiera pueden ser pensados sin alguna forma de organización política. La vida, la propiedad y la libertad son para la filosofía política liberal de derechos naturales anteriores a cualquier manifestación
institucional y precisamente si el Estado existe es con el único fin de protegerlos. Hemos llegado hasta el límite en que la sociedad no cree en la protección de estos derechos y piensan que el Estado los está violando al momento de ejercerlos, tanto que han llegado al punto máximo de burla, haciendo este tipo de caricaturas, las cuales denigran estos derechos, y es lo que yo quiero conseguir, un cambio de los mismos para una mejor protección. ¿Y de qué mejor manera que volviendo a los derechos fundamentales? Es por ello que con respecto a que estos derechos no se convierten en fundamentales por la clasificación de generaciones, debemos tener en cuenta dos ideas primordiales. Bueno, pero ¿por qué consideras que son importantes para que los determinemos como derechos fundamentales? Pues bueno, yo considero que estos derechos pueden hacer una transformación social, haciendo partícipes a todos los integrantes de los mismos frente a las decisiones del Estado, como lo decía Arcilla. La importancia de la propuesta radica en que pretende explicar las transformaciones de la sociedad, cómo está estructurada y sobre todo la participación de los actores que determinan la coherencia o la crisis del sistema y que en últimas queda reflejada en los movimientos sociales como generadores de cambio. Sí, pero tienes que tener en cuenta que en la Constitución se debe poner todo lo que se debe cumplir para que de la misma manera los jueces lo puedan ejecutar. Pero como decía Gargarella, los jueces que se adhieren a la visión pluralista parten del supuesto de que una de sus principales obligaciones es respetar debidamente la voluntad del pueblo. La sede o locus de la voluntad del pueblo es la Constitución. Se les requiere la no práctica de los derechos sociales porque el pueblo no decidió incorporarlos a la Constitución. Alexander Hamilton fue uno de los primeros pensadores que apoyaron este enfoque en el cual la Constitución se considera como la sede principal y exclusiva de la voluntad popular, teniendo en cuenta que el PINDESC es un instrumento jurídico internacional. Esto significa que cuando el Estado lo ratifica o se adhiere a él, se compromete a garantizar el ejercicio. Bueno, pues para el apoyo de mi idea he contactado a la representante de PIDES, la cual nos hablará un poco más sobre la protección que nuestro país debe tener con respecto a los derechos sociales. Hola, buenos días. Mi nombre es Fernanda y soy representante de PIDES. Y estoy aquí porque esta entidad considera que debe ser partícipe de esta decisión tan importante como lo es la transformación de los derechos sociales. Teniendo en cuenta que el PISDEC es un instrumento jurídico internacional, esto significa que cuando el Estado lo ratifica o se adhiere a él, se compromete a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian. Los organismos internacionales han establecido respecto de los derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, sociales y culturales. Por ende, hemos discutido este tema. Y teniendo en cuenta la situación por la cual ha estado pasando el país respecto a los derechos sociales, el PIDES considera que si para un mayor cumplimiento y protección de estos derechos es necesaria su transformación a derechos fundamentales, sería adecuado entonces hacerlo, teniendo en cuenta que en 1966 se aprueba el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, comprometiéndose los estados firmantes a promover y proteger los derechos recogidos en el pacto, los cuales son derechos humanos relacionados con el lugar de trabajo, la seguridad social, la participación en la vida cultural, el acceso a una vivienda, la alimentación, el agua, la atención de la salud y la educación.
Además, los estados partes en el presente acto reconocen el derecho a trabajar, que comprende que toda persona debe tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. Pero si al utilizar esas medidas no se les está protegiendo como debería ser, pues es necesario recurrir a otras fuentes de mucho peso para protegerlas. Bueno, has resuelto todos los problemas presentados, pero la justiciabilidad es un factor importante que aún no se ha resuelto y es algo muy necesario. Pues bien, la justiciabilidad de los derechos sociales se puede resolver con el análisis y estudio de cada caso, que podría ser por parte de los jueces u otros entes designados para el mismo. Como lo exponía Rodolfo Arango, la justiciabilidad de los derechos sociales fundamentales puede ser justificada a partir de un concepto evolucionado de los derechos subjetivos. Un concepto evolucionado de los derechos exige comprender el funcionamiento de la interpretación constitucional y el ejercicio de los derechos en la práctica, de manera que sea posible reconstruir las condiciones formales y materiales necesarias para el reconocimiento judicial de los derechos sociales fundamentales. En conclusión, los derechos sociales se pueden determinar como derechos fundamentales, siempre y cuando se haga un ajuste al presupuesto de Estado y se haga una discusión de la fundamentabilidad de los derechos sociales. Todo esto con el fin de darle una mejor protección a los mismos, ya que este es un mecanismo de participación que nos ayuda a un progreso social y al aporte de una mejor estructura del Estado colombiano. Bueno, teniendo en cuenta las consideraciones que has hecho frente a este caso y viendo la realidad social que tenemos actualmente frente a estos derechos, tomaremos cartas sobre el asunto y pronto te daremos una respuesta de nuestra decisión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Estaré al pendiente de su respuesta. Que pasen un muy buen día.